endeudarse para vivir, una necesidad o una trampa moderna. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy comenzamos una travesía profunda, inquietante y, a la vez, sumamente necesaria. Vamos a hablar del endeudamiento, un tema que, aunque a veces evitamos, nos atraviesa en lo económico, en lo emocional, en lo moral y, por supuesto, en lo digital. El título de este episodio lo dice todo: endeudamiento, origen, consecuencias psicosociales, primeros registros del mismo, comparaciones e información analizada por IA. A lo largo del capítulo vamos a explorar no solo cómo surgió la deuda y cómo se ha transformado en el tiempo, sino también cómo nos afecta a nivel individual y colectivo, y cómo la inteligencia artificial está cambiando y tal vez profundizando nuestras relaciones con ella. Pero antes de hablar de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles, estrés financiero o algoritmos bancarios, vamos a irnos bien lejos, a más de 4000 años atrás. ¿Por qué? Sí, la deuda no es un invento moderno. Mucho antes de que existiera el dinero como lo entendemos hoy, ya existía el acto de deberle algo a alguien. En las antiguas civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, ya encontramos tabletas de arcilla que registraban no solo lo que alguien tenía, sino lo que alguien debía. La deuda era parte del sistema organizacional, inscrita literalmente en piedra. Y ahí encontramos algo fascinante: la deuda no era solo una transacción económica, sino también un instrumento de control, de jerarquía, de poder. En esos primeros registros, el endeudamiento aparece como algo casi inevitable en la vida de los campesinos, los comerciantes e incluso los funcionarios públicos. Había deudas entre personas, pero también deudas con templos, con instituciones, con el propio Estado. Y lo interesante es que, en muchos casos, cuando las deudas se salían de control, los reyes mesopotámicos declaraban lo que llamaban amnistías de deuda, como una especie de reseteo económico colectivo. Esto no era por generosidad, sino para evitar revueltas sociales, crisis alimentarias o parálisis productiva. ¿Pueden imaginar eso hoy? Que un presidente diga: vamos a perdonar todas las hipotecas para evitar un colapso. Suena a ciencia ficción, pero en el pasado, la deuda y su perdón eran prácticas cíclicas, casi como parte de un calendario. Y eso ya nos abre una pregunta poderosa para todo el episodio: ¿cuándo fue que dejamos de ver la deuda como un ciclo que se puede cortar y comenzamos a verla como una condena perpetua? Porque la historia nos muestra que endeudarse no siempre fue un fracaso individual, sino un hecho común dentro de un sistema que necesitaba del endeudamiento para funcionar. Lo que ha cambiado y de forma brutal es el significado que le damos al deber. Antes era parte del juego, ahora es motivo de ansiedad, de culpa y de exclusión. Y si la deuda no es solo una carga financiera, sino también una narrativa que nos han contado una y otra vez, hasta creer que es inevitable. Vamos a seguir explorando todo esto en los próximos segmentos, donde veremos cómo pasamos del endeudamiento como excepción al endeudamiento como norma, cómo afecta nuestra salud mental, cómo está inscrito en nuestra moral, y por supuesto, cómo la inteligencia artificial está entrando en escena como una nueva forma de evaluar, gestionar y quizás perpetuar estas deudas. Pero por ahora, quédate con esta idea: el endeudamiento es tan antiguo como la civilización misma, y tal vez por eso mismo, también es tan difícil imaginar una vida sin él. Pero, ¿y si empezamos a hacerlo? En el segmento anterior hablamos de las raíces milenarias del endeudamiento y cómo surgió como parte de la organización social de las civilizaciones más antiguas. Pero ahora nos toca dar un salto hacia el presente, o al menos hacia el siglo XX, para explorar un fenómeno que tal vez nos parezca tan cotidiano que ni siquiera lo cuestionamos: el crédito como forma de vida. Porque sí, hemos llegado a un punto donde, para muchas personas, endeudarse no es una excepción, sino una necesidad. No es un accidente, es la estructura misma del sistema. Durante gran parte de la historia, adquirir una deuda era algo excepcional, casi vergonzoso. Se pedía dinero prestado por una emergencia, para una inversión puntual, o por circunstancias fuera del control personal. Pero a medida que avanzó el capitalismo moderno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el endeudamiento comenzó a institucionalizarse como parte del progreso económico. Las políticas keynesianas impulsaron el consumo, y con él, la creación de sistemas de crédito accesibles a más capas de la población. Las tarjetas de crédito, que nacieron como productos de élite, comenzaron a democratizarse. Tener una línea de crédito ya no era señal de crisis, sino símbolo de estatus. Y ahí se dio un giro profundo,
la deuda dejó de ser vista como un lastre y empezó a promocionarse como una herramienta de libertad. Hipotecas para tener tu casa, préstamos estudiantiles para acceder a la educación superior, créditos para emprender, para viajar, para consumir. Endeudarse comenzó a parecer no solo razonable, sino necesario. En muchos países, especialmente en Estados Unidos, endeudarse era casi un rito de paso a la adultez. Un sistema tan integrado que incluso tu identidad financiera se empieza a medir por un puntaje, tu score crediticio. Y si no te endeudas, no construyes historial, y si no tienes historial, no tienes acceso. Es un círculo cerrado. Pero si miramos con lupa, ese acceso tan democratizado vino acompañado de intereses altos, condiciones abusivas, cláusulas ocultas y una enorme carga emocional. Los préstamos estudiantiles, por ejemplo, que alguna vez fueron vistos como una inversión a futuro, hoy arrastran a generaciones completas a décadas de pagos. ¿Cómo llegamos a aceptar que trabajar toda una vida para pagar una deuda sea algo normal? ¿Qué narrativa se construyó para convencernos de que deber es parte del sueño moderno? La respuesta, en parte, está en cómo se diseñó el sistema económico contemporáneo, un modelo que necesita consumo constante, expansión, acumulación, y para consumir sin tener recursos suficientes, el crédito se vuelve la llave de entrada. Pero esa llave es también un candado, porque una vez que entras, es muy difícil salir sin consecuencias. Este endeudamiento estructural se disfraza de autonomía, pero a menudo significa dependencia crónica. Entonces, la pregunta no es solo cómo llegamos aquí, sino por qué seguimos aquí. ¿Hasta qué punto este modelo se sostiene porque creemos que no hay otra alternativa? ¿Qué papel tiene la cultura, los medios y las instituciones en reforzar esta lógica? ¿Y cómo se intersecta todo esto con la tecnología, con los datos y con las decisiones que ahora toma una inteligencia artificial sobre nuestra capacidad de crédito? Ese será el tema en los próximos segmentos, pero por ahora basta con quedarnos con una imagen. Vivimos en una sociedad donde endeudarse no es un error, sino el precio de participar. Comer, estudiar, vivir, todo se financia, todo se aplaza. Y en ese aplazamiento, también se posterga la posibilidad de vivir sin cadenas invisibles. Porque si antes endeudarse era una excepción, hoy para millones es la única forma de subsistir. ¿Cómo y cuando dejamos que eso se volviera la norma? Después de entender cómo el crédito se volvió casi un requisito para sobrevivir en el mundo moderno, vale la pena hacer una pausa y mirar más allá de los números, más allá de las tasas de interés y los plazos de pago, porque la deuda no solo se acumula en hojas de cálculo o en reportes financieros, también deja huellas profundas en el cuerpo, en la mente y en el tejido social. Son cicatrices invisibles, pero muy reales. Estar endeudado genera una tensión constante. No se trata solo del estrés por tener que pagar una cantidad cada mes. Es una ansiedad persistente que se infiltra en lo cotidiano, la incertidumbre de no saber si alcanzarás la renta, si podrás cubrir la tarjeta este mes, si vas a tener que dejar de pagar algo para poder comer o simplemente descansar. Esa incertidumbre no es una sensación pasajera, se convierte en un estado mental sostenido. Para muchas personas, vivir endeudadas es vivir en modo supervivencia, con el cuerpo en alerta, como si cada día pudiera ser el último antes de que llegue un embargo, una llamada de cobranza, un corte de servicio. Y esa presión no solo se experimenta individualmente, muchas veces, endeudarse implica romper el equilibrio emocional de todo un hogar. Las parejas discuten por dinero, los hijos perciben la atención de sus padres, y se construye un entorno de inseguridad en el que la vergüenza se filtra entre los silencios. Porque además de la ansiedad, la deuda arrastra una carga simbólica muy fuerte. A pesar de que el sistema empuja a endeudarse, en muchas culturas se percibe al deudor como alguien irresponsable, desordenado, incluso como alguien que fracasó, y con eso llega la vergüenza. Vergüenza de no poder pagar, vergüenza de tener que pedir ayuda, vergüenza de ser el que debe, y en esa vergüenza nace también el aislamiento. Es difícil hablar de deudas abiertamente, incluso entre amigos. Nos enseñaron que hablar de dinero es de mal gusto, que pedir prestado es un signo de debilidad, que admitir que estás atrapado en pagos eternos es una confesión humillante. Entonces las personas se callan, se retraen, se aíslan, y ahí es donde la deuda se convierte no solo en una cadena económica, sino en una barrera social. Hay quienes viven con una fachada de estabilidad mientras por dentro se ahogan en compromisos financieros imposibles. Y esto no es un fenómeno aislado, pasa en todos los niveles socioeconómicos. La deuda no discrimina por clase, aunque sí castiga más duramente a quienes tienen menos red de apoyo.
Y cuanto más se prolonga esta situación, más difícil es pedir ayuda, y más se normaliza el malestar. Además, hay una dimensión de la identidad que se ve tocada por la deuda. Sentirse en deuda puede traducirse en sentir que no se vale lo suficiente, que uno no merece descansar, disfrutar, crecer. Porque cuando toda tu energía está enfocada en pagar, pagar y pagar, se pierde la capacidad de imaginar un futuro distinto. La deuda no solo es una carga, también es una forma de moldear el tiempo. Convierte el presente en un espacio de sacrificio constante y el futuro en una promesa aplazada. Y para muchas personas, esa promesa nunca llega. En ciertos contextos, esta experiencia incluso ha llevado a situaciones extremas, depresiones profundas, rupturas familiares, e incluso suicidios. Porque no es solo una cuestión financiera, es una cuestión existencial. ¿Quién soy si no puedo cumplir con mis obligaciones? ¿Qué valgo si no puedo pagar? ¿Qué lugar ocupo en una sociedad que mide mi confiabilidad en puntos y cuotas? Estas son preguntas que raramente se abordan en los discursos oficiales sobre economía. Nos hablan de deuda como si fuera un fenómeno neutro, técnico, matemático. Pero detrás de cada cifra hay una historia humana. Y si no entendemos eso, si no lo nombramos, seguimos atrapados en una narrativa donde deber es lo normal y sentirnos mal por ello también. En el próximo segmento vamos a explorar cómo esta conexión entre deuda y sufrimiento personal no es accidental. Hay una historia larga detrás de esa asociación, una historia que mezcla religión, moral y castigo. Porque sí, el deudor ha sido, muchas veces, tratado como un pecador moderno. Y eso también tiene consecuencias muy reales. La palabra deuda no solo pesa en el bolsillo, también carga siglos de connotaciones morales que moldean la forma en que vemos al deudor. En muchas lenguas, especialmente las europeas, la deuda está íntimamente ligada a la culpa. Un ejemplo revelador es el alemán, donde Schuld significa al mismo tiempo culpa y deuda. No es casualidad. Esta fusión lingüística refleja una raíz cultural profunda que ha vinculado durante siglos el deber de pagar con el deber de redimirse. Pensemos en cómo, históricamente, las religiones y filosofías han abordado la figura del deudor. En los textos judeocristianos, por ejemplo, aparecen parábolas sobre el perdón de la deuda como un acto de misericordia divina. El Padre Nuestro mismo dice: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero, al mismo tiempo, el incumplimiento del pago se ha interpretado como una falta de carácter, una forma de pecado o deshonra. En ese doble juego deuda como algo que se puede redimir, pero que también marca al deudor como alguien en falta, se forja una narrativa muy poderosa, que sigue viva en nuestros días. Esta moralización de la deuda se ha trasladado sin filtros al mundo moderno. Hoy, aunque ya no hablamos en términos de pecado, seguimos juzgando. Hay una narrativa subyacente que nos hace ver al deudor como alguien que no supo administrarse, que vivió por encima de sus posibilidades, que quiso todo fácil. Y esto ocurre incluso en contextos donde la deuda fue una necesidad básica, pagar una emergencia médica, la educación de un hijo, o simplemente comer. Pero la narrativa dominante no suele preguntarse por qué una persona necesitó endeudarse. Se enfoca en el hecho de que debe y, por tanto, algo debe estar mal con ella. Lo más inquietante es que este juicio no es solo social, sino que se ha institucionalizado. Los historiales crediticios, los puntajes, las listas negras, todo esto configura una suerte de moral digital. Ser mal pagador se convierte en una mancha persistente, que afecta desde la posibilidad de alquilar un hogar hasta obtener un empleo. El sistema no solo registra cuánto debes, sino cómo te comportas frente a la deuda. Y en ese comportamiento se incrustan ideas de responsabilidad, cumplimiento, incluso de dignidad. La paradoja es brutal. Vivimos en un mundo donde el crédito es casi obligatorio para tener una vida funcional, pero si no puedes cumplir con los pagos, se te castiga moralmente, se te margina. Esto produce una especie de ciclo de vergüenza y silenciamiento. Muchas personas cargan no solo con el peso financiero, sino con la sensación de haber fallado en una norma ética no escrita. Y este sentimiento no aparece espontáneamente, se cultiva culturalmente. El marketing financiero también lo refuerza. Las campañas que promueven préstamos suelen tener un tono amigable, casi paternalista. Confía en ti, haz realidad tus sueños, te lo mereces. Pero en el momento en que no puedes pagar, ese mismo tono se vuelve acusatorio. Ya no eres alguien que aspiraba a mejorar su vida, ahora eres alguien que no cumplió con lo prometido. La deuda deja de ser un contrato económico para convertirse en una sentencia moral.
Y lo más inquietante es que esta moral no es neutral, está diseñada para funcionar en un sistema económico que depende del endeudamiento masivo. Por eso, en lugar de cuestionar las condiciones que empujan a las personas a endeudarse, el sistema se asegura de mantener su autoridad culpabilizando a quienes no logran mantenerse a flote. Es un mecanismo de control, pero también de autojustificación. Si el deudor merece su situación, entonces no es necesario reformar nada. Esto plantea preguntas inquietantes sobre el rol de la inteligencia artificial en este panorama. ¿Qué pasa cuando los algoritmos heredan estos sesgos morales? Cuando una ya decide que una persona no es confiable porque incumplió una deuda sin saber si lo hizo por negligencia o por necesidad, estamos automatizando no solo decisiones económicas, sino también prejuicios históricos. La deuda como juicio moral sigue operando, aunque cambiemos el lenguaje religioso por el financiero, y los templos por los bancos o las fintechs. Seguimos viviendo en una cultura donde deber equivale a deberse, y quien no paga, parece no valer. Pero ¿será esto igual en todas las culturas? ¿Todas las sociedades asocian endeudarse con vergüenza y culpa? En el siguiente segmento, vamos a cruzar fronteras y comparar cómo distintas culturas, religiones y regiones entienden el endeudamiento, porque tal vez, al mirar desde otras perspectivas, podamos imaginar formas más humanas y menos punitivas de entender nuestras deudas. Mientras más exploramos la deuda, más claro se vuelve que no hay una única forma de entenderla ni de vivirla. La manera en que una sociedad se relaciona con el endeudamiento está profundamente determinada por sus valores culturales, su historia económica y sus fundamentos religiosos. Endeudarse no significa lo mismo en todas partes, ni tiene las mismas implicaciones emocionales, legales o simbólicas. De hecho, en algunos contextos, la deuda puede incluso percibirse como una forma de colaboración, mientras que en otros se vive como una marca de fracaso o incluso de corrupción moral. Tomemos, por ejemplo, el mundo islámico. La Sharia, o ley islámica, prohíbe expresamente el cobro de intereses, lo que se conoce como riba, ya que se considera injusto que el dinero genere dinero sin un esfuerzo productivo detrás. En este modelo, se privilegian formas de financiamiento basadas en asociaciones de riesgo compartido, como los contratos de mudaraba o musharaka, donde quien presta y quien recibe se convierten, más bien, en socios de un proyecto económico común. Aquí la lógica de te presto, me pagas más no tiene cabida, porque se entiende que la especulación financiera va en contra del bienestar colectivo. No es un detalle menor, esta visión propone que el crédito debe construirse desde la justicia, no desde la ganancia. En contraste, el sistema financiero occidental, especialmente en su versión neoliberal, se basa en el endeudamiento como una herramienta central de inclusión y control. Tener acceso a crédito es símbolo de ser confiable, de ser parte del sistema, pero a la vez, es un mecanismo que genera dependencia continua. En muchos países del norte global, endeudarse no solo es habitual, sino casi obligatorio, para estudiar, para comprar una casa, para tener una tarjeta de crédito que a su vez funcione como requisito para otros trámites básicos. Y eso no se vive igual en todos lados. En regiones del sur global, como América Latina o algunas partes de África y Asia, la deuda se experimenta con un tono más ambivalente. Por un lado, se promueve como herramienta de desarrollo económico, incluso a través de programas de microcrédito y financiamiento informal, pero por otro, la falta de regulación, los intereses impagables y la presión de la informalidad pueden convertir la deuda en una trampa de pobreza multigeneracional. Muchas familias terminan arrastrando deudas que se convierten en herencia involuntaria, y, en estos contextos, donde no hay red de protección social fuertes, endeudarse muchas veces es la única salida para necesidades tan básicas como alimentarse o acceder a salud. No es una opción racional, es una imposición estructural. Otro aspecto fascinante de las comparaciones culturales es cómo se percibe la deuda en contextos comunitarios o indígenas. En muchas cosmovisiones tradicionales, como las de pueblos originarios en América o Asia, la noción de deuda está profundamente ligada a la reciprocidad. No se trata de pagar en dinero ni de acumular intereses, sino de mantener un equilibrio de favores, cuidados y obligaciones mutuas. Es un tejido de relaciones donde estar en deuda no es necesariamente negativo, sino parte natural de vivir en comunidad. Ahí, el problema no es deber, sino romper con el flujo del dar y recibir, y eso nos lleva a cuestionar hasta qué punto nuestra noción moderna de deuda ha perdido su dimensión relacional para volverse puramente transaccional. Incluso dentro de una misma cultura, hay diferencias generacionales y de clase. Las personas mayores pueden tener una visión mucho más conservadora respecto al endeudamiento,
asumiendo que solo se recurre a él en casos extremos. Las generaciones más jóvenes, en cambio, han crecido con el crédito como parte de la vida cotidiana. Muchas veces, endeudarse es su única forma de acceder a educación, vivienda o emprendimiento. Pero esa normalización no implica que no exista angustia o culpa, simplemente está más encubierta por una cultura que disfraza la dependencia financiera de empoderamiento individual. Estas diferencias culturales también afectan la manera en que operan las instituciones financieras y tecnológicas. Un algoritmo que evalúa la capacidad de endeudamiento puede estar diseñado con criterios universales que ignoran por completo las realidades locales. Por ejemplo, alguien que participa en una red informal de crédito comunitario, pero no tiene historial bancario, podría ser visto por una IA como riesgoso, cuando en realidad está profundamente integrado en una economía relacional de confianza. ¿Y qué hacemos con estas diferencias? ¿Las borramos en nombre de la eficiencia global o las integramos como parte del diseño de futuros sistemas financieros más éticos y culturalmente sensibles? La deuda, como vemos, no es solo una cifra en un contrato. Es una construcción profundamente moldeada por cómo pensamos el tiempo, la justicia, el otro, y lo que significa vivir en sociedad. Y también se expresa en formas que van más allá del dinero. En el siguiente segmento vamos a explorar esas otras deudas invisibles pero intensas, los favores que sentimos que nunca podremos devolver, el tiempo que nos deben o que sentimos que debemos, y los vínculos afectivos que se transforman en exigencias disfrazadas. ¿Qué pasa cuando el endeudamiento traspasa lo económico y se cuela en lo emocional? Y cómo lo estamos replicando o amplificando en la era de la inteligencia artificial. No todas las deudas se anotan en un recibo. Algunas se sienten en el cuerpo, se arrastran en el lenguaje, se alojan en las emociones. Hay deudas que no tienen tasa de interés, pero que pesan como si la tuvieran. Cuando alguien dice te debo una, no siempre se refiere a dinero, puede ser tiempo, una promesa, un favor, una presencia. A veces esa deuda no la impone un banco, sino una relación, un código no dicho, un deber afectivo que se mantiene en el aire como una atmósfera invisible pero constante. Estas deudas simbólicas y emocionales son parte del tejido de nuestras vidas. Desde la infancia aprendemos a vivir en red de reciprocidad, el agradecimiento como forma de deuda, la maternidad como entrega incondicional, la amistad como balance sutil entre dar y recibir. Pero, ¿qué pasa cuando este intercambio deja de ser espontáneo y se convierte en una obligación silenciosa? ¿Qué ocurre cuando la deuda emocional se transforma en una herramienta de control? En muchas relaciones familiares, amorosas, laborales hay personas que usan el lenguaje de la deuda para mantener su poder. Después de todo lo que hice por ti, acuérdate de quién te ayudo, no me vas a dejar solo ahora que te necesito. Estas frases no piden algo, recuerdan una supuesta deuda que nunca se saldó del todo. Aquí, la deuda se convierte en chantaje emocional, en una trampa que desactiva la autonomía y que encadena a la persona a una historia de entrega desequilibrada. También existen las deudas sociales, aquellas que sentimos por haber recibido educación pública, por haber nacido en una familia que nos sostuvo, o por vivir en un territorio con privilegios estructurales frente a otros. Esta conciencia puede ser poderosa cuando se transforma en compromiso ético, pero también puede derivar en culpa paralizante si se plantea como una deuda impagable con el mundo. Ahora, pensemos en cómo la inteligencia artificial puede entrar en este terreno. Aunque, a primera vista, podríamos imaginar que los algoritmos no tienen lugar en las deudas emocionales, la realidad es más compleja. Hoy, las máquinas ya participan en relaciones que involucran afecto, cuidado y dependencia, asistentes virtuales, bots conversacionales, plataformas de compañía digital, ya que simula empatía. ¿Qué ocurre cuando una persona se siente emocionalmente en deuda con una máquina que le acompaña, le entiende y le apoya? En el futuro cercano, podríamos ver cómo las empresas usan este tipo de vínculos simbólicos para generar fidelidad emocional con interfaces algorítmicas. Si una IA me ayuda cada día con mi rutina, si me recuerda tomar mis medicamentos, si me escucha cuando estoy sola, ¿estoy en deuda con ella o con la empresa que la programó? Y más aún, ¿puede un algoritmo aprender a replicar el tipo de relación donde alguien se siente en deuda afectiva, no porque lo diga explícitamente, sino porque detecta patrones de apego, necesidad o gratitud? Este tipo de vínculo ya ha comenzado a aparecer, por ejemplo, en el uso de chatbots terapéuticos o asistentes diseñados para adultos mayores.
La línea entre ayuda y manipulación puede volverse difusa cuando quien recibe la ayuda no distingue entre apoyo genuino y automatización interesada. La deuda emocional también se transforma en un tema clave cuando hablamos de trabajo no remunerado, especialmente en roles históricamente feminizados como el cuidado, la atención o la escucha. ¿Cuántas personas cargan con la deuda invisible de cuidar a otros mientras el sistema no reconoce ni retribuye esa entrega? Y si una ya comienza a realizar esas tareas, ¿qué nuevas deudas simbólicas aparecerán? ¿A quién le deberemos entonces? Es en esta zona borrosa entre lo simbólico, lo relacional y lo algorítmico donde se redefine el concepto mismo de deuda. Porque si podemos estar en deuda con alguien sin que haya dinero de por medio, entonces también podríamos terminar endeudados con máquinas que no sienten, pero que han aprendido a parecer que sí. ¿Qué tipo de vínculo emocional estamos construyendo con las inteligencias artificiales? ¿Y quién está diseñando los términos invisibles de ese contrato? Todo esto nos lleva a mirar la deuda no solo como un número, sino como una estructura cultural que se infiltra en nuestras emociones, en nuestras decisiones y ahora, también, en nuestras interacciones con lo artificial. Porque tal vez el futuro no nos cobrará solo en dinero, sino en atención, en tiempo, en dependencia emocional. ¿Y cómo se salda una deuda que nunca fue explícita, pero que sentimos cada día? De eso va lo que sigue. Si hoy la deuda ya no es solo un contrato bancario, sino también una relación algorítmica. ¿Qué pasa cuando la ya empiece a calcular quién merece crédito, quién representa un riesgo, y quién queda fuera del sistema? Cuando hablamos de deuda en la era de la inteligencia artificial, hay una figura que aparece cada vez con más fuerza, aunque rara vez le vemos el rostro, el algoritmo que decide si somos dignos de crédito. Ya no es una persona en una oficina bancaria quien nos escucha, quien evalúa nuestras circunstancias, nuestros tropiezos o intenciones. Hoy, esa decisión suele estar en manos de modelos matemáticos alimentados por grandes cantidades de datos, nuestros historiales financieros, nuestras compras, nuestra ubicación, nuestros contactos, nuestras búsquedas. Todo se convierte en una variable más para que una inteligencia artificial nos asigne un puntaje. Pero aquí empieza lo inquietante. ¿Cómo se construyen esos algoritmos? ¿Qué criterios usan para decidir quién puede endeudarse y quién no? Porque aunque parezcan objetivos, muchos de estos sistemas replican los sesgos del mundo que los entrenó. Si los datos históricos reflejan desigualdad, exclusión o racismo sistémico, entonces el algoritmo aprende a castigar a los mismos grupos una y otra vez. Personas que vienen de ciertos vecindarios, que tienen ciertos apellidos, que estudiaron en ciertas escuelas, pueden verse etiquetadas como riesgosas aunque nunca hayan fallado un pago. Y lo más perturbador es que muchas veces, ni siquiera sabemos que estamos siendo evaluados. Los modelos de scoring financiero actuales no solo toman en cuenta lo evidente como tu nivel de ingresos o tu historial de pagos, sino también lo que podríamos llamar metadatos de comportamiento. ¿Cuánto tardas en llenar un formulario? ¿Cómo mueves el mouse? ¿A qué hora usas tu celular? En algunos sistemas, incluso la manera en que escribes un correo puede influir en si se te concede o no un crédito. Bienvenidos al nuevo oráculo del capitalismo digital. No predice tu futuro, lo fabrica con base en tu pasado y tus hábitos más mínimos. Este modelo se ha expandido no solo en los bancos tradicionales, sino en fintechs, apps de microcréditos, e incluso en servicios de renta y plataformas laborales. Una ya puede decidir si te renta un departamento, si accedes a un seguro, si eres contratado. Todo, basado en una serie de inferencias que tú no controlas y que, muchas veces, ni siquiera puedes revisar. Es una caja negra que da quita oportunidades. ¿Quién regula eso? ¿Quién audita a los algoritmos que reparten el derecho a endeudarse? La paradoja es brutal. En una época donde más personas necesitan crédito para sobrevivir, desde préstamos para pagar la universidad hasta compras a meses sin intereses para cubrir lo básico, el acceso a ese crédito se vuelve cada vez más inaccesible para quienes más lo necesitan. Porque el algoritmo, al evaluar riesgos, no toma en cuenta las razones humanas detrás de cada historia. No ve resiliencia, no escucha contextos, no reconoce procesos de cambio, solo ve patrones. Y lo que es aún más preocupante, esta inteligencia artificial no solo evalúa, también predice. Y al hacerlo, puede encerrar a las personas en destinos anticipados. Si un modelo pronostica que alguien tiene alta probabilidad de impago, quizá ninguna institución le prestará. Y si nadie le presta, entonces nunca podrá mejorar su historial, ni demostrar que es confiable. Así, el modelo se convierte en una profecía autocumplida. No describe la realidad, la impone.
Por eso vale la pena preguntarse si este sistema algorítmico que calcula nuestras deudas está creando nuevas formas de exclusión, nuevas brechas invisibles, y también si existe alguna manera de usar la inteligencia artificial para hacer lo contrario, detectar a tiempo el sobreendeudamiento, proteger a los más vulnerables, ofrecer alternativas más humanas, porque el potencial de la IA no está solo en automatizar decisiones, sino en rediseñar las reglas del juego. Claro, eso implicaría un cambio profundo en quién diseña los modelos, bajo qué principios y para qué fines. Queremos algoritmos que refuercen los márgenes o que expandan el centro, ya que repita los prejuicios del pasado o que abra oportunidades donde antes había muros. A medida que avanzamos hacia un futuro donde casi todo es medido, puntuado y clasificado, la deuda ya no es solo una relación financiera, es un filtro algorítmico que nos permite o nos niega el acceso a ciertos mundos. Y si ese filtro está sesgado, opaco o diseñado para excluir, ¿cuántos futuros posibles quedan descartados antes de empezar? Y esto nos lleva a una pregunta más estructural. ¿Es casualidad que tantos modelos predictivos estén diseñados para maximizar la deuda individual sin tocar las causas sistémicas? ¿Quién se beneficia realmente de que la IA se use para repartir microcréditos, pero no para cuestionar el diseño de un sistema donde endeudarse es casi inevitable? Cuando hablamos de deuda, tendemos a pensar en decisiones individuales, alguien que gastó de más, que pidió un préstamo que no podía pagar, que no supo administrarse. Pero si miramos con lupa el sistema económico en el que vivimos, descubrimos algo mucho más inquietante, que la deuda no es una excepción ni un error, sino el motor mismo del sistema. Y no es casualidad, está diseñada para ser así. Endeudarse no es una desviación, es la norma. Veamos el caso de la educación superior. En muchos países, acceder a una universidad de calidad implica contraer una deuda que puede perseguir al estudiante durante décadas. No importa si estudiaste para convertirte en médico, maestro o ingeniera, durante buena parte de tu vida productiva, una porción significativa de tu ingreso se destinará a pagar ese conocimiento. ¿Es eso una inversión en tu futuro o una trampa cuidadosamente montada para que dependas del sistema financiero desde joven? Lo mismo ocurre con la vivienda. En lugar de garantizar el derecho a un hogar digno, el modelo actual promueve el endeudamiento como única vía para adquirir un lugar donde vivir. Una hipoteca a 20, 30 o incluso 40 años no solo es un contrato financiero, es una forma de atadura que determina tus decisiones laborales, tu movilidad, tu capacidad de tomar riesgos. Y lo más irónico es que, en muchos casos, terminas pagando por tu casa más del doble de lo que vale, porque el sistema, claro, no solo te presta, también te cobra intereses, comisiones, seguros obligatorios y penalizaciones por adelantar pagos. Entonces, ¿qué tan libre es una persona en un entorno así? Si cada paso hacia una vida digna, educación, vivienda, salud, incluso alimentos o transporte pasa por un mecanismo de crédito, ¿realmente elegimos endeudarnos? ¿O simplemente respondemos a una estructura que no nos da otra opción? Ahora, llevemos esto a una escala mayor, la de los gobiernos. Muchos países, sobre todo en el sur global, están atrapados en ciclos de endeudamiento internacional que condicionan sus políticas públicas. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial vienen con sugerencias de reformas estructurales, recortes, privatizaciones que suelen golpear a los sectores más vulnerables. De nuevo, la deuda no aparece como un accidente, sino como una estrategia estructural que garantiza poder, dependencia y control. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial, porque mientras la deuda se ha vuelto más compleja, más sistémica, más difícil de comprender, también se ha vuelto más eficiente gracias a la automatización. La IA ya se está utilizando para optimizar la cobranza, para analizar patrones de impago, para predecir a quién se le puede extraer más valor. Pero, ¿estamos usando esta tecnología para repensar la lógica misma del endeudamiento, o solo la estamos aplicando para reforzar los engranajes del sistema actual? Imaginemos un algoritmo entrenado no para maximizar la recuperación de créditos, sino para detectar momentos en que una persona está a punto de caer en una espiral de deuda. Podría usarse esa información para prevenir el sobreendeudamiento, para ofrecer alternativas, para proteger a las personas. ¿Y si usáramos modelos predictivos para rediseñar políticas públicas que reduzcan la necesidad de recurrir al crédito privado? Porque ese es el dilema central. La IA puede servir tanto para fortalecer como para desafiar el sistema. Puede ser un aliado del capital financiero o una herramienta de justicia distributiva. Todo depende de quién diseñe los algoritmos, con qué datos, con qué propósito.
¿Queremos una inteligencia artificial que haga más eficaz la deuda o una que ayude a imaginar otras formas de vida económica? Si seguimos como hasta ahora, lo más probable es que la IA simplemente refuerce las estructuras existentes, que nos haga más rastreables, más predecibles, más fiscalizables, que convierta cada movimiento nuestro en un dato útil para decidir cuánto valemos y cuánto se nos puede cobrar. Pero si cambiamos la lógica desde la raíz y dejamos de pensar en la deuda como única vía de acceso a derechos básicos, entonces la inteligencia artificial podría ser parte de un rediseño más ambicioso, un sistema donde el bienestar no dependa de cuánto debas, sino de cuánto puedas aportar, construir y compartir, y tal vez, en lugar de preguntarnos constantemente ¿cuánto debo?, podamos empezar a preguntarnos ¿qué mundo podríamos construir si no tuviéramos que deber nada? Imaginar un mundo sin deuda parece, a primera vista, un ejercicio de ciencia ficción. Durante milenios, la deuda ha sido un lenguaje tan fundamental como el dinero mismo. Nos ha organizado, disciplinado, vinculado y también oprimido. Pero si algo nos ha mostrado la historia y los segmentos anteriores de este episodio es que lo que hoy parece inevitable, alguna vez fue impensable. Y justo ahí, en ese espacio de lo impensado, es donde la inteligencia artificial puede convertirse no solo en herramienta de cálculo, sino en catalizador de transformación. Ya vimos cómo la IA participa activamente en el sistema actual, analiza, evalúa, predice, sanciona. Sin embargo, también tiene el potencial para abrir horizontes nuevos. Pensemos, por ejemplo, en algoritmos entrenados no para maximizar ganancias, sino para redistribuir de manera equitativa los recursos, ya que no opere bajo la lógica de riesgo-beneficio financiero, sino bajo principios de bienestar colectivo y justicia económica. ¿Por qué no diseñar redes de apoyo automatizadas, que detecten desequilibrios antes de que se conviertan en catástrofes financieras personales o comunitarias? Existen ya propuestas aún incipientes, pero provocadoras de usar IA para administrar economías circulares, sistemas de trueque digital, monedas sociales o bancos de tiempo, modelos donde el valor no está atado exclusivamente al capital financiero, sino al cuidado, el conocimiento, la colaboración. Imagina un sistema donde tus contribuciones como cuidadora, mentor, voluntario o innovador no te endeuden, sino que te generen crédito social tangible, donde el algoritmo reconozca tus aportes más allá del mercado tradicional, y te permita participar de una economía más humana. La IA también podría automatizar procesos de condonación, identificar patrones de injusticia estructural, analizar casos de deuda impagable no desde la sospecha sino desde la empatía algorítmica, detectar cuando la deuda dejó de ser un acuerdo voluntario y se convirtió en una trampa sistémica. ¿Y si pudiéramos crear un algoritmo de perdón? Uno que detecte cuando liberar a alguien de su carga es más justo, más sostenible y más humano que seguir exprimiendo su futuro. Claro, esto no ocurrirá mágicamente. Todo diseño tecnológico está atravesado por decisiones políticas, éticas y culturales, pero abrirnos a imaginarlo es el primer paso, porque si seguimos tratando a la IA solo como una herramienta para optimizar el presente, corremos el riesgo de eternizar sus injusticias. En cambio, si la pensamos como un vehículo para rediseñar el mañana, entonces sí puede ayudarnos a salir de esta lógica de deuda infinita. Este recorrido por la historia, las emociones, las estructuras y los algoritmos nos ha mostrado que la deuda no es solo una cifra, es una construcción social, cultural y tecnológica, y por eso mismo, puede cambiar. El desafío está en atrevernos a imaginar un mundo donde el acceso a una vida digna no esté condicionado por cuánto debes, sino por cuánto puedes crear, compartir, aportar. Un mundo donde la inteligencia no solo sea artificial, sino también colectiva. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este episodio de Ideas. Si te movió algo, si te hizo pensar diferente o si quieres apoyar la creación de más contenidos como este, puedes hacerlo uniéndote a nuestra comunidad en Patreon. También puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus ideas favoritas. Comparte este episodio con alguien que crea que necesita cuestionar la normalidad de la deuda, y quizás, juntos, podamos empezar a imaginar algo mejor. Nos escuchamos en el próximo episodio.